Ay, no. Hola. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí me ven? Sí, Ok, entonces, ¿va a haber Facebook o no va a haber Facebook? solo Zoom. Ok, muy bien. Bien, bien. ¿Qué ondis? ¿Cómo les fue? ¿Muchos regalos de bien, Navidad o no? más o menos. Abrimos más tamales que regalos, dice el meme. Cierto, es verdad. Sí. ¿Qué comieron? ¿Yo qué comí? ¿Qué comí? No me acuerdo. Ah, ok. Yo tamalitos, en diciembre tamalitos. Y ya en Año Nuevo sí ya otros guisos. Pollitos al horno. Mi marido hizo Ese ya. cabrito guisado. Salió, Ay, sí, salió buena. mira, un vaso. Sí, sí. Él cocina y yo limpio porque, ay Dios, se hace mucho mugrero. La Etse, jefe. hola, hola, hola. Hola, muy bien. ¿Ya lista? ¿Listas? ¿Quién más falta? Uno, dos, tres. Jessy, Jessy, por ahí Jessy, ¿dónde estás? Nuestra hermana Carmen, saludos. Saludos desde Panamá. ¿Y cómo está ya el clima? ¿Calor, verdad? ¿O está también fresco? ¿No sabes, No Abby? sé. Sí, bueno, me dicen que a veces sí llueve, a veces se siente como así como el calor o el bochorno. Pero allá es más como húmedo o así. Ah, Llueve muy seguido. sí, porque nos enlazamos en una estación de Chile y allá estaban a 35 grados, o sea que sí, sí es calor cuando acá estamos frescos. Un frío. Así es. Muy bien. Bueno, Pues yo creo pues que ahora sí vamos, que vamos empezando, ¿verdad? así es. Entonces, comenzamos, ¿les parece con una oración? Pues, o Vamos a esperamos a comenzar. Juani. Juani se irá a conectar, ¿qué dijo? Creo que más tarde, pero no, Continuamos. que le empecemos, Ok, sí. muy bien. Entonces, vamos a dar gracias a Dios y pues a cada una de nosotras que que Dios quite de nosotros todo aquello que nos estorbe para poder seguir avanzando.
Gracias a cada una por conectarse y por tomar ese tiempo especial el día de hoy. Te damos gracias, Padre bendito y fiel, por este día, Señor, que nos has dado. Por cada mujer, Señor, de fe que se conectó en este día. Oramos, Señor Jesús, están pidiendo oración por la salud del enfermo. Te pedimos, Señor, por cada persona, Señor, que en estos momentos tiene a un familiar en el hospital, Señor, o en una situación grave. Llévale, Señor, palabra, ánimo, consuelo, sustento, Señor. También están pidiendo oración por personas que están padeciendo de ansiedad y de alguna situación mental, Señor. Sé tú con ellas, Padre eterno. Sé tú con ellas sanando todo aquello, poniendo en orden sus pensamientos. También están pidiendo por trabajo, Padre bueno. Sé tú proveyendo trabajo y sustento en cada hogar. También están pidiendo por unión familiar, Señor. Sabemos que hay muchas familias que por alguna situación, Señor, se encuentran distanciadas. Te pedimos grandemente, Señor Jesús, que quite todo, toda aquella cosa, Señor, toda aquella cosa mala, aquel malentendido, Padre eterno, para que esa familia, Señor, se vuelva a unir. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a llevar buen fruto, Señor. Amor, paciencia, bondad, Señor, reflejarla a otros. Haz de nosotros, Señor, un instrumento útil para que tu obra sea conocida y engrandecida, mi Padre bueno. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que nos esté estorbando para poder avanzar, Señor, y crecer espiritualmente. Te lo rogamos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, así es. Pues hoy nos tocó el turno de Rispa. ¿Leyeron un poquito de Rispa? ¿Sí? ¿Sí había o no había? Si hubo chance de leer algo. Es Yo una sí leí. historia, es una historia, muy, muy interesante. Si pueden tener sus micrófonos abiertos para que empecemos ahora sí que a interactuar en esto. Es una historia muy interesante, triste, la verdad, triste, pero al final vamos a ver lo que aprendemos de esa historia profunda. Entonces, vamos a hablar de Rispa. Rispa fue concubina de Saúl. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel. La Biblia menciona que fue hija de Aín, pero de su linaje no se sabe nada de ella. Y es reconocida los conocedores dicen que ella tenía una gran belleza y que era bien hermosa, Rispa. Y es reconocida por su fe y por su valentía. Vamos a ver una historia para mí bien triste porque me pongo en el lugar de Rispa. Si leyera un poquito y dices tú, ¡ay, qué difícil pasó eso, Rispa! Aquí Rispa la vamos a ver en Segunda de Samuel 3:7. Anótala por ahí porque eso se va a quedar de tarea. Y la que vamos a leer va a ser Segunda de Samuel 21 del 1 al 14. Vamos a leer. Entonces, si todas tenemos nuestra Biblia en mano, yo voy a prender mi Biblia. Voy a leer, me gustó esta versión, la del lenguaje actual. La sentí que está más comprendida. Sí, entonces yo voy a leer en esta versión, lenguaje actual. Muy bien. Dice la palabra. Dice que durante el reinado de David pasaron 3 años en que no hubo suficiente comida. David le preguntó a Dios por qué los trataba tan mal y Dios le respondió, si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl y de su familia, pues él mató a muchos gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, eran parientes de los amorreos, pero en los días de Josué, los israelitas habían hecho un pacto de paz. Sin embargo, Saúl había tratado de destruirlos para que Israel y Judá controlaran todo el territorio, dice la palabra.
Por eso David llamó a los gabaonitas y les dijo: ¿qué puedo hacer para reparar el daño que Saúl les hizo y para que ustedes le pidan a Dios que nos bendiga? Los gabonitas le contestaron: nosotros no queremos dinero ni tampoco queremos que muera ningún israelita. El rey David volvió entonces a preguntarle, ¿sí? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron: Dios eligió a Saúl como rey de Israel, pero él trató de destruirnos. Queremos que usted nos entregue a 7 de los familiares de Saúl. Vamos a matarlos frente al santuario de Dios que está en Gubea, pueblo de Saúl. El rey David se comprometió a entregarle a 7 de los familiares de Saúl. Debido al juramento que ante Dios David le había hecho a Jonatán, le perdonó la vida a su hijo Mefiboset. Sin embargo, apresó a Armoni y a Mefiboset, los 2 hijos que Saúl había tenido con Rispa, la hija de Ahí, y también les entregó a cinco de los nietos, 5 de los hijos de su hija Merab, Adriel, el hijo de Barzilai de Meoala. Qué nombres, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 9, los gabonitas mataron a estos 7 descendientes de Saúl al mismo tiempo. Los mataron en un cerro frente al santuario de Dios. Esto sucedió durante la cosecha de la cebada. En señal de tristeza, Rispa, la viuda de Saúl, se vistió con ropas ásperas y se acostó sobre una piedra cerca de los cuerpos de los 7 muertos. De día y de noche alejaba de los cuerpos a los buitres y a los animales salvajes y se quedó ahí desde el día en que murieron hasta el día en que llegaron las lluvias. Versículo 11. Años atrás, cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en Gilboa, habían colgado sus cuerpos en la plaza pública de Betzán. Sin embargo, la gente de Jabes se los robó. Se robó los cuerpos y los enterró en su ciudad. Por eso ahora, al saber David lo que estaba haciendo, Rispa fue a Jabes de Galaad para pedirle que entregaran los huesos de Saúl y de Jonatán. Verso 13. David juntó los huesos de Saúl y de Jonatán con los huesos de los 7 muertos. Luego mandó que los enterraran juntos en la tumba del padre de Saúl. Esa tumba estaba en Sela, en la región de Benjamín. Y tan pronto como se cumplieron las órdenes del rey David, Dios escuchó sus oraciones y bendijo al país. Vemos para mí me pareció importante leer este pedacito de la escritura para poder leer el contexto, el por qué pasó esta situación. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes eran los gabaonitas? ¿Sí? Dice la escritura que era un pueblo vecino de Canaán, de la ciudad de Gabaón. Y los gabaonitas tenían mucho temor al pueblo de Israel. Recordemos que cuando Josué encabezó la conquista de toda la tierra prometida, pues iba tomando las ciudades, ¿verdad? Y hubo guerras. ¿Por qué? Porque había oposición. Eran ciudades que tenían gente. Entonces, como había oposición, pues había guerra. Sabemos que las guerras no son buenas. Entonces hubo matanza. Entonces los gabonitas tenían temor de que también los fueran a matar. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que le mintieron a Josué diciéndole que eran de un pueblo lejano y entonces Josué hizo un pacto de paz en el nombre de Dios. Hizo un pacto de paz con ellos. Aunque después se descubre que los gabonitas no eran de tierras lejanas, venían de ahí mismo, pero ellos tenían miedo. Pero aún así Josué honró el juramento y siguieron con esa alianza
y con ese pacto de paz con ellos. Entonces los gabonitas ya servían al pueblo de Israel, ya había habido un acuerdo, ya había habido una paz, ¿sí? Es ahí donde vienen los gabaonitas. Entonces, volvamos a la historia. Dice que durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambruna. Y David, consultando a Dios, le pregunta que por qué la hambruna, por qué está pasando esto, por qué nos haces esto si somos tu pueblo. Él no sabía qué, pues qué pasaba. Y Dios le respondió a David y le dice, el hambre por la que están pasando es por la injusticia que se ha cometido con los gabaonitas. Por eso era esa hambruna, ¿sí? ¿Por qué? Porque Saúl los había perseguido, Saúl los había matado, Saúl los quería exterminar, porque dice la escritura que para que Israel y Judá pues controlaran todo el territorio, ¿sí? Entonces Saúl le hizo verdaderamente un grave daño a los gabaonitas. Entonces eso tenía que ser de cierta manera pagado, el daño que Saúl había hecho. Entonces, recordemos que los israelitas ya habían tenido un pacto de paz con los gabonitas. Esto lo podemos ver en José 9. Si quieren checar esa historia, la pueden encontrar ahí. Entonces, pero vemos que Saúl quería exterminarlos, quería acabar completamente con ellos. A Saúl no le importó el pacto de paz que habían hecho con los gabonitas y lo hicieron en el nombre de Dios. Pero a él no le importó. Entonces, David dice la palabra que llamó a los gabonitas, ¿verdad? Y les contó pues lo que habían pasado. Entonces David le dice a los gabonitas que cómo podía él reparar el daño que de alguna manera Saúl había hecho. Y ellos respondieron, ellos no querían dinero, no querían plata. Entonces David les vuelve a hacer la pregunta, es ¿qué puedo hacer por ustedes? Y los gabonitas contestaron, como Saúl nos hizo mucho daño, al grado de querer exterminarnos, queremos que nos entregues a 7 de los familiares. Wow. Cuando leemos esta historia, como que nos pudiera parecer algo injusto, porque podemos preguntarnos, ¿qué culpa tienen estos 7 hombres de todo el daño que causó su pariente Saúl? ¿O no lo pensarían ustedes? Claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si leemos bien la escritura, dice, por culpa de Saúl y de sus familiares. Entonces, como que también andaban en la bola también, ¿verdad? Sí, Ahí. sí, así, con mamá fea. Tú. Papi. Ok. Entonces, aunque la Biblia no menciona, podemos pensar que los nietos también andaban ahí en en esa matanza, andaban ahí en esas revueltas que se hicieron con los gabonitas. Entonces yo digo yo que sí fueron parte, ¿verdad? También ellos de todo lo que Saúl hizo. Y entonces ahí es donde le damos el beneficio de la duda al texto bíblico, porque hay piezas de información pues que no tenemos, ¿sí? Entonces yo quiero pensar que si andaban ahí los chicos, estos que mataron, pues en las revueltas. No sé qué piensen ustedes, ¿verdad? Entonces, pues quizás participaron y pues no lo sabemos. El asunto es que los gabonitas querían aquí a 7. Queremos a 7 de los familiares de Saúl. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que a lo mejor David dijo, a ver, ¿quieres 7? ¿A quién le voy a dar? A ver. Y en el verso 7 nos dice que dice la palabra que el juramento que David le había hecho a Jonatán ante Dios
le perdonó la vida. Me imagino que se acordó, Jonatán, sí, Jonatán tiene un hijo que se llama Mefiboset y pero no. Dice por el juramento que hizo. Resulta que David y Jonatán, dice la palabra que eran bien amigos, que se querían mucho, que se amaban. Tanto así que Jonatán le avisó a David el peligro, que porque su papá, por movido, Saúl, ahora sí que por el coraje, ¿verdad? Intentó hacerle daño a este David. Entonces, al él ser tan amigo de él, ¿verdad? David decidió proteger a su familia, porque después dice la palabra que ellos mueren, ¿verdad? Saúl y Jonatán. Entonces, David queda a cargo. Fue un juramento que David le hizo a su amigo Jonatán, ¿sí? Voy a proteger a tu familia. Entonces decidió proteger a Mefiboset, hijo de Jonatán. Pero dice la palabra que entregó a Armoni y a Mefiboset, los dos hijos que tuvo con Rispa. Y aquí yo leyendo la historia, pues digo yo, ¿le entregó a Mefiboset o no se lo entregó? Y ya estudiando poquito, pues resulta que son dos Mefiboset diferentes, ¿sí? Son dos personas diferentes. Uno era hijo de Jonatán y el otro era hijo que tuvo con Rispa, ¿sí? Entonces yo ahí cuando estaba leyendo, les dije yo, bueno, ¿cómo? ¿Lo entregó o no lo entregó? No, pues es que resulta que son dos personas diferentes, para que no van a caer en lo que yo caí. Dije yo, ¿lo mató o no lo mató? Entonces dice que entregó a Armoni y a Mefiboset y a cinco hijos, a cinco nietos, perdón, de una hija de Saúl, era Merab. Entregó a cinco nietos de ella. Y dice el verso 9 que los gabonitas mataron a los siete descendientes de Saúl, todos al mismo tiempo. Los mataron en un cerro frente al santuario de Dios durante la cosecha de la cebada. Era una fiesta de celebración. Entonces aquí, ya llegando a este punto, vemos que el violar un pacto en el nombre de Dios tuvo grandes consecuencias. Y este acto fue de advertencia desde el momento en que los cuerpos los expusieron. O sea, es para advertirte, ¿sí? Cuando desobedeces, ¿sí? Esto es algo es sinónimo de consecuencia de un acto malo que se hizo. Entonces, tuvo una gran consecuencia. Fue una gran paga, ¿sí? El desviarse del camino del Señor. Entonces dice el verso 10, en señal de tristeza, Rispa, la viuda de Saúl, se vistió con ropas ásperas. Imagínense esa escena, ¿sí? Rispa se vistió con ropas ásperas y se acostó sobre una piedra, dice la palabra, cerca de los cuerpos, cerca de los siete cuerpos, de los siete muertos, de día y de noche. Alejaba de los cuerpos a los buitres y a los animales salvajes. Y se quedó allí desde el día en que murieron hasta el día en que llegaron las lluvias. Y yo me puse a pensar, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre que se murieron hasta que llegaron las lluvias? Y es aproximadamente de 5 a 6 meses. Imagínese a Rispa en esa escena, ahí espantando a los pájaros de día para que no se comieran la carne. El buitre es un ave carroñera. Entonces ella espantándola y de noche se quedaba espantando a los animales que salían también de noche, a los animales de noche. Fue algo de verdad tremendo ahí. Entonces, un punto importante que me gustó fue que en otras versiones del verso 10 dice que desde el principio de la siega, que era una fiesta de celebración hasta que llovió agua del cielo. Significa que pasó un lapso de 6 meses
y dice que no dejó ningún animal rispa que posara sobre los cuerpos de sus hijos. Y cuando la escritura dice hasta que llovió agua del cielo sobre de ellos, los conocedores de la palabra, dice que este evento hablaba de un cambio significativo que iba a pasar. Y esto lo vamos a ver casi al final. Un cambio, venía un cambio para ellos. Recordemos que el pueblo estaba en hambruna, no tenían que comer, ¿sí? ¿A causa de qué? De que Saúl y sus familiares, ¿sí? Mataron a muchos gabonitas y eso tenía que ser pagado. Entonces, de ahí viene todo esto. Yo me imagino el sufrimiento tan profundo de Rispa al ver a sus hijos colgados sin poder hacer nada. Vemos en ella una fuerza, vemos en ella una constancia, constantemente. Ella soportó el calor de día, probablemente el frío de noche, sin protección, con sueño y cansada. ¿Se imagina? Es una escena de amor y de devoción. En la Biblia vemos muchas historias, ¿sí? Conmovedoras y esta es una de ellas. Esta es una de ellas porque si leemos y nos detenemos con mucho cuidado y nos ponemos en el lugar de ella, a lo mejor tú no eres mamá, hay jovencitas que no son mamás, pero pudo haber sido, no sé, tu hermano, tu pariente más cercano, o sea, dices tú, el estar ahí fue un sufrimiento tremendo de Rispa. Aunque sus hijos estaban muertos, ella los seguía protegiendo y en silencio. Y algo curioso, porque la Biblia no menciona a la hija de Saúl, la que perdió 5 hijos. ¿Se acuerdan? Mirad, no lo menciona. Son detalles que no mencionan. Pero yo me pongo a pensar, digo, igual Rispa tuvo que haber ido al baño, se tuvo que haber, no sé, pues, tomado agua, tuvo que haber comido algo. Quiero pensar que a lo mejor eso no viene en la Biblia, pero quiero pensar que a lo mejor, Merab, ¿verdad? La que perdió los 5 hijos, no sé, ahí le echó la mano, ¿verdad? Porque tuvo que hacer sus necesidades, tuvo que comer, ¿verdad? Entonces yo digo que dije, ¿dónde está Merab? ¿Verdad? Yo me puse a pensar, ¿dónde está Merab? La Biblia no lo menciona, pero quiero pensar yo que a lo mejor ahí le estaba echando la mano a Rispa. No sé qué piensen ustedes, ¿verdad? Entonces, Rispa, aunque en silencio, el acto de ella llegó a oídos del rey David. Y cuando se entera el rey David de lo que estaba haciendo Rispa, el corazón del rey David se conmovió y quiso hacer algo por esos muertos. Y dice la palabra que ordenó que se recogieran los huesos de Saúl y se recogieron los huesos de Jonatán y juntó los 7 huesos David. Y dice la escritura que fueron enterrados con dignidad en la tumba del papá de Saúl. Y chequen esto, dice la escritura, y después de este acto, ¿sí? Después de este acto, la ira de Dios fue apaciguada y bendijo al país. Después de este acto, ¿sí? ¿Recuerdan de lo que les dijimos, verdad? Ese cambio, ese evento significativo que iba a pasar, esto es, el cambio fue ese, que Dios comenzó a bendecir al país completo. Esto que sucedió fue un profundo dolor, pero también les enseñó, les enseñó al pueblo de Israel, les mostró, ¿verdad? Y nos enseña hoy a nosotros también en día que se paga la paga del pecado. El desobedecer a Dios trae un costo y un costo muy alto, porque ellos pagaron con su vida. Y si está tremendo eso,
tremendo. Entonces nos muestra, también vemos aquí algo que no hay límites para una mamá. ¿Qué puede hacer una mamá por sus hijos? ¿Qué puede hacer una mamá por sus hijos? Este acto de proteger los cuerpos de sus hijos refleja fuerza ante la tragedia. El sacrificio de una madre trajo reconciliación y respuesta del Dios de Israel. Como el amor y la justicia cambia la peor tragedia. Vemos eso en Rispa. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y eso también a mí me enseña bastante de, hay que tener cuidado cuando por nuestra mente pase desobedecer a Dios. ¿Sí? Trae consecuencia y trae consecuencias graves. El desviarnos de los caminos de Dios. No, cuando Dios te trae, ¿verdad?, de las orejas, duele a veces, cuando fallamos, cuando caemos en falta, en pecado, tengamos bastante cuidado, seamos como, ahora sí que como Rispa, hay que ver, hay que ver si estamos en peligro, hay que ver todas esas situaciones que algo se nos haga fácil y después traiga una grave consecuencia. Entonces, y aquí, los comentaristas mencionan que un error de Rispa fue la falta de intervención, ¿sí? Porque dicen que como concubina de Saúl, pues pudo haber buscado ayuda y no lo hizo Rispa, ¿verdad? Y yo creo que ella sabía todo el daño que había causado Saúl y probablemente también sus hijos andaban allí en las revueltas. Y yo creo que es por eso que ella no movió un dedo, por eso que ella no dijo nada. O sea, no movió ningún dedo para que los ejecutaran al final, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar poquito, como mamás, las que ya somos mamás, ¿cuántas veces no le hemos hablado a nuestros hijos y no nos hacen caso? ¿Cuántas veces vemos y le decimos, oye, mijito, mijita, está mal eso que estás haciendo? Ay, ¿qué tiene? Todo el mundo lo hace. Te va a acarrear una consecuencia, ¿sí? ¿Cuántas veces quiero pensar yo, la verdad, que Rispa, así como aceptó esa sumisión de esa muerte inevitable para sus hijos, ¿verdad? Seguramente ellos también andaban mal, andaban también en la bola junto con Saúl. Entonces, quiero pensar eso, que hoy en día para nosotras, cuántas veces no les hablamos a nuestros hijos y no nos hacen caso, no hacen caso. Y pasa una consecuencia grave y decimos, te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. Pero aquí sí estuvo bien feo porque lo pagaron con su vida. Entonces, pues aunque fueran hijos o malos, ¿verdad? Ella estuvo hasta el final, hasta que recogieron sus huesos, fíjate, o sea, ya su carne no estaba. Hasta que recogieron sus huesos, ella pudo descansar. Y a mí sí me saca una lágrima, la verdad. Le digo, wow, o sea, no sé si alguien pudiera soportar 5 o 6 meses estar ahí. Si simplemente pasan 3 horas y ya tengo hambre, o pasa algo y no aguanto, ese es tú. Eso fue tremendo para Rispa. Nos deja una gran enseñanza, Rispa, de verdad. Y Rispa no ocultó su pena, al contrario, la expresó abiertamente. Su actitud fue desafiante ante la adversidad. ¿Qué aprendemos de Rispa? Ese amor incondicional, ese amor que trasciende las circunstancias más difíciles. Las dificultades forman las diferentes formas, perdón, en que las personas afrontan la muerte como algo inevitable. ¿Cómo afrontó ella la muerte de sus hijos? O sea, ella sabía que era algo inevitable, en silencio, ¿verdad? En silencio. La historia de Rispa
destaca la importancia de encontrar el significado y el propósito en medio de una pérdida y de una tristeza. Esto me impacta. Rispa, al proteger a sus hijos de la degradación de los cuerpos, ¿sí? Mostró una profunda comprensión de carácter, del carácter sagrado de la vida y la importancia de honrar a los que se han ido. Tremenda, de verdad, la historia de Rispa. Y yo las invito a mis hermanas a que este 2026 no sabemos qué nos depare, pero para poder estar firmes, ¿sí? Para poder estar firmes necesitamos permanecer en Cristo. No quitar nuestra mirada de la cruz para poder soportar cualquier situación y rogándole a Dios que no sea como esta, ¿verdad? Cualquier situación adversa que se nos venga para este 2026, tenemos que estar firmes en nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Yo las invito a que sigamos orando por nuestros hijos, ya sean socarrones, buenos o malos, a seguir orando por ellos, a no perder esa fe, ese que entre nosotros ánimo y solamente leyendo la palabra, aplicándola a nuestra vida y compartiéndola con otra. Algo bien interesante que me gusta es que todo este mes estamos viendo el significado de la luz, ¿verdad? Entonces, si tú lees, tienes a Cristo en tu vida, tú tienes la luz, ¿sí? Entonces, vamos a compartir eso con otros. Vamos a hacer luz para otros también. Entonces, pues yo las invito a eso, mis hermanas. Espero esta historia haya sido de bendición para cada una de nosotras. De verdad que yo al leer esta historia sí me conmovió, sí aprendí y vi el precio que se pagó por ser desobediente. Y sí me da tristeza, ¿verdad? Pero dices tú, híjolas, seguramente ella en un momento les habló a sus hijos y a lo mejor ellos no hicieron caso y andaban allá con el abuelo, ¿verdad? Matando gente. Fue así porque la Biblia lo dice, es culpa de Saúl y de sus familiares. Entonces, pues yo digo que sí, que también andaban allí en la bola. No sé qué ustedes piensen, cómo vieron esta historia. Hetze, Pues muchas gracias, Connie. La verdad es de que esta historia para mí se me hace una historia muy conmovedora porque no me puedo imaginar la escena, ¿verdad? De Rispa protegiendo ya pues a sus hijos, ¿verdad? Que ya estaban muertos. Realmente eh, ella protegía, no sé, es una escena de amor, de fidelidad y hasta cierto punto también, pues el que se respetara, ¿verdad? El cuerpo de sus hijos. Y es como dices, probablemente tuvo para pasar tanto tiempo así cubriéndolos dice la Biblia, ¿verdad? Que de las fieras, de las aves y de todo, seguramente pues no estaba sola. Yo también me puedo imaginar que estaba la otra mujer, que es Mical. Moab, Ajá, Moab, sí. ajá. Entonces, la otra, la mamá de los otros cinco. Sí, Moab. Y y digo, qué difícil pasar eso, pero yo creo que también como mamá somos capaces de todo por los hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí yo veo esta escena y pues como tú decías, como mamás, pues no hay límites para el amor que le podamos tener a los hijos, no hay límites. Yo creo que casi todas somos mamás, excepto, bueno, algunas jóvenes que todavía no son mamás. Y la verdad que uno de los mayores, el gran amor que se pueda ver es de una mamá a un hijo. Sí. Yo también puedo ver ahí un acto de perseverancia en Rispa, de estar ahí, que eso fue realmente el estar perseverando, el cuidar a sus hijos, fue realmente lo que conmueve a David para que él se fije en ella
y pueda darle esta sepultura a sus hijos, Sí, una sepultura digna. así es. Entonces, creo que esa parte también es lo que hace ese cambio en el rey David, ¿no? Que haga que todo cambie a favor bueno, darle una sepultura digna a sus hijos. Y Sí, eso es algo que yo me quedo mucho con eso. Gracias a ese dolor, a esa situación que pasaron, es como dice, ya después de todo lo que todo el silicio y todo lo que ella pasa, pues cae lluvia del cielo. Entonces, pues desafortunadamente tuvo que pasar esa situación, pero después Dios bendijo esa tierra. así es, así es. Entonces, se me hace una historia muy triste, conmovedora, pero también que da mucho fruto, sobre todo ese amor y la fidelidad que pueda haber y también como papás ser perseverantes, ¿no? Perseverar, yo creo que lo vemos en la historia de Rispa, pero también lo podemos ver humanamente ya en nuestra vida diaria ser esos padres que perseveramos por cuidar en amor y a nuestros hijos, quitarlos más bien espantar todo esas aves, esas fieras que quieren devorarlos Sí, exacto. y no esperar, ¿verdad? Que se tengan que enterrar esos huesos, sino más bien que perseverar para que tengan vida nuestros hijos. Así es. Entonces, es una historia muy bonita para mí, se me hizo muy bonita esa historia. Sí, sí. Gracias, gracias, Getse, gracias. Nelly, ¿quién más quiere? Mi hermana Leonor, Abby, Jessie, Carmen. ¿Quisieran comentar algo? Bueno, yo, no había recordado tanto esta historia, pero siento que es una historia que realmente impacta nuestras vidas. Eh, Recordemos que tenemos un Dios justo, ¿verdad? Y es un Dios que cuando hay ciertos actos, ¿verdad? Que lo hacemos como de no, porque yo quiero hacerlo así, como dice la hermana, hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, esta historia realmente nos habla de eso, o sea, de que a lo mejor ella muchas veces le comentó a sus hijos, ¿verdad? De que no, o sea, dejen eso o así, ¿verdad? Y siento que a lo mejor en el momento ella se sintió con cierta impotencia, ¿verdad? O sea, Exacto, sí. de que Así lo veo. no podía como de cómo ayudarles, o sea, y siento que a veces que, bueno, no soy mamá, ¿verdad? Pero siento que a veces así se sienten, las mamás, ¿verdad? Con cierta impotencia de que, ay, o sea, quiero que le vaya bien a mi hijo, pero, o sea, ¿cómo? O sea, y hay veces de que nada más con pura oración, ¿verdad? Es cuando realmente, o sea, cuando Dios toca la vida de un hijo, de una hija, ¿verdad? Es cuando vemos realmente un cambio en ellos, ¿verdad? En nosotros. Y realmente ahí es donde, bueno, las mamás descansan y tienen esa esperanza de que Dios está en control de la situación, ¿verdad? O sea, yo lo veo de esa manera y siento que a lo mejor muchos le decían a Rispa, ¿verdad? De que, no, o sea, ya supéralo, o sea, ya había pasado mucho tiempo. O sea, ya había pasado mucho tiempo. Y a lo mejor, bueno, un mes la veían ahí, mira, todavía sigue. Ah, mira qué raro. Y luego 2 meses, 3 meses. Mira, esta señora no la supera. O sea, como que, Así es. ¿verdad? O sea, como que, Sí, tipo, ya, señora, ya, o sea, ya están muertos, ya, ¿qué le va a hacer, verdad? O sea, me exacto. imagino que hubo ¿Pudiéramos señoras pensar? diciendo eso, ¿verdad? Sí, sí. Yo trato mucho de imaginarme, o sea, de ponerlo en el tiempo real, ¿verdad? Sí. Decir, pues, lo más seguro es que le dijeron de que ya supéralo, ¿verdad? Pero ella no se cansaba hasta darle, como dijo ahorita la hermana Hetze, una sepultura digna a Sí. ellos, ¿verdad? Que por más malos que hayan sido o así,
creo que todos merecemos una sepultura por lo menos, pues algo adecuada, algo con, bueno, respetando, ¿verdad? De la vida, la vida de la persona que pues murió. Este, y bueno, la verdad me pareció muy interesante. Muchas gracias, hermana, por compartir eso con nosotros y realmente que nos vamos con algo muy claro en nuestras mentes, en nuestros corazones, que es de que nos conviene ser obedientes a Dios, realmente. Sí, O sea, sí, nadie quisiera pasar por consecuencias así. Y pienso que al contrario, ser obedientes, o sea, trae bendición a nuestras vidas. sí. ¿Verdad? Y yo digo, no, Dios, yo hago caso, ¿no? Por la buena. Necesito eso, sí, por la buena, yo obedezco. Sí, qué Este, bueno. porque sí, a veces sí somos muy, muy tercos, ¿verdad? Dios mira, ay, no, hombre, mijito, otra vez, ¿verdad? Igual, o sea, así como a lo mejor Rispa en un tiempo les estuvo diciendo a sus hijos, o sea, siento que Dios también, o sea, ya. Cada día nos dice, mijito, acércate a mí, o sea, necesito un tiempo contigo, ¿verdad? O sea, y a veces nosotros, ay, sí, sí, luego, luego. Y no le tomamos la importancia que deberíamos de tomarle, pero sí, bueno, es lo que quería comentar, realmente hay Gracias, Abby. mucho que sacar de ese tema, o sea, es Sí, algo que realmente, pues, nos ha edificado, ¿verdad? sí, sí. Y si checan ustedes la otra cita que les di, la de 2 Samuel 3:7, es un pequeño fragmento que me da a mí entender que Rispa era sumisa, como que abusaban de ella. Chequen ese pedacito, 2 Samuel 3:7, se lo voy a dejar de tarea para que acaben de comprender cómo era el carácter de Rispa, como que abusaban de ella, de verdad. Me da a mí esa impresión. Nelly, mi hermana Leonor, ¿nos quiere No, aportar algo? es que ya no entré a tiempo. Ah, ok, ok. No escuché desde un principio, entonces no puedo hablar porque no sé el contexto completo. Ah, ok, muy bien, está bien, mi hermana. Luego lo voy a ver en la repetición. Ok, perfecto. Gracias. Nelly, Yo ya había leído la historia desde hace tiempo, pero ok. ahorita que la estabas leyendo y las traducciones que usaste, diferente a la que yo tengo, me llamó mucho la atención y me deja esto, la historia. Lo primero es que la fe en Jehová la hizo esperar una respuesta cuando nosotros podemos ver que ya todo estaba perdido. ¿Por qué todo estaba perdido? Porque ya no había vida en sus hijos. Como dice Sí, Abby, o sea, que estaba esperando. Ahora, algo que me impacta a mí cuando yo veo la noticia, ya me pongo a ver la forma en la que estaban los cuerpos de sus hijos. Veo, podemos creer que alguien la ayudaba de que, bueno, vete a comer o ve a sí, hacer esto, y si no, y si ella tenía que todavía probar alimento, el cuerpo estaba en descomposición y no era uno solo, eran muchos. 7. El olor, el trauma psicológico que esta mujer tuvo que haber cargado, o sea, si lo vemos Sí, fríamente, la historia es fuertísima, o así sea, es. es algo que como mamá es para volverse loco. Creo que cualquier persona, mamá, papá, vivir una situación así es algo que está fuera de nuestras mentes porque es una experiencia traumática. Y sin embargo, ella, como tú dices, lo vivía en silencio, lo pasó en silencio, pero yo creo que ese silencio era lo que fortalecía su alma esperando la respuesta en quien ella creía. Y Dios se la contestó al final porque tuvo dignidad con los cuerpos de sus hijos, los bajó y se los entregó. Ya después que había terminado esto, Dios no fue un premio, porque obviamente no es un premio los cuerpos de tus hijos, pero sí siento que fue Es un como, descanso. sí, como eso Ah, que ella ha sido fiel, ¿no? Ella no ha renegado de mí. La palabra de Dios sí. no dice que renegó, no dice que maldijo, no dijo todo lo que anteriores personas hacían en una situación, cuando Dios los ponía entre la espada y la pared, ¿no? Y otra cosa que veo
en esta historia es que el pecado antes y ahora tenía consecuencias. Sí, Dios sigue siendo el mismo antes y ahora. así es. Ahora creo que también lo escuchamos predicado eh, siempre que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y sí, tienen razón, nuestro Dios es amor, pero también la palabra de Dios dice que nuestro Dios fue consumidor. Y por eso también es importante leer la palabra de Dios, para que podamos entender y conocer en el que estamos creyendo, no dejarnos llevar porque no va a pasar nada. Dios te perdona, no pasa nada, no, sí pasa. El pecado tiene consecuencias y muchas veces son muy graves y no estamos listos para esas consecuencias y a veces nos alejamos de Dios porque Dios no nos dio lo que queríamos, no nos ayudó, ¿no? Pues sí, no nos ayudó Dios, pero también cuánto tiempo has buscado. Así ¿Cuántas es, veces te has arrepentido? ¿Cuántas veces te ¿verdad? has puesto cuentas con Él verdaderamente? O sea, de corazón. No por una oración de todos los días, por querer quedar bien, porque te dicen que lo hagas. No, eso es una comunión con Dios. Y cuando yo creo que todos hemos experimentado un perdón de pecados que te lleva a las lágrimas, a veces terminas sin una sola palabra, pero con un corazón en paz y uno dice, ese es el perdón de Dios. No es tanto una oración cada mañana, cada tarde, cada noche. No, es verdaderamente cuando Dios retira de ti esa carga y se la lleva para que tú vuelvas a empezar de nuevo. Pero siempre yo digo que cuando, cuando Dios te da el perdón, siempre viene una instrucción. Y esa instrucción es para que ya no vuelva a pasar. Así es, Si sí. no, yo creo que no es perdón, porque tenemos un Padre que no le es agradable que nosotros vayamos a pedirle perdón. Si por Él fuera, Él lo que quisiera es que nosotros nunca tuviéramos que irle a pedir perdón y que nos comportáramos Sí, conforme a lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Pero ¿dónde está dicho? En la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso es importante, hermanas, que ustedes lean, lean. Ya llevamos muchísimos meses aquí nosotras y esta historia a mí se me hace muy fuerte también para hablarles a ustedes y decirles lo importante que es que no se dejen engañar, a lo mejor por lo que las personas predican. Siempre tienen que tener su Biblia y que lo que estemos diciendo esté aquí. Si no así es. está aquí, si el Dios que les están contando, si el Jesucristo que les están mostrando, si los frutos del Espíritu Santo no están escritos en la palabra de Dios, no son así. Exacto. Y no se dejen engañar porque tiene consecuencias el pecado, consecuencias muy, muy fuertes. Otra cosa que también veo en la historia es que cosas peores que esta historia van a pasar. ¿Por qué? Porque está escrito. Personas van a sufrir, personas van a llorar, personas van a querer clamar a Dios, personas van a renegar de Dios. Y madres, a lo mejor con peores circunstancias que esta, van a estar atravesándose en esos tiempos. Por eso es importante hoy, ahorita buscar a Dios. Acabando este en vivo, busquen a Dios, póngase cuentas con Dios. Mañana temprano levántense y lean la palabra de Dios. Verdaderamente Sí, busquen un cambio en su corazón para que la palabra de Dios puedan vivirla. Ya no nada más la vean o ya no nada más nos den un like, un corazón, o qué bonita foto subieron hoy. No, verdaderamente ustedes ya tengan un compromiso con Dios. No es asustarlas y decirles que les va a pasar lo mismo que a Rispa. No, claro que no. Dios trabaja de formas diferentes con todas así las es. personas, pero es el mismo Dios, que el que está aquí Sí, en la Biblia es el mismo Dios, no ha sí. cambiado, es el mismo. Él dice que es el mismo antes y ahora, y Oye, para siempre va a seguir siendo el mismo. Y algo que ahorita que estaban hablando Hatze y Abby, que me llama mucho la atención, es algo que ya hasta lo escribí, dije algo muy común en estos tiempos con muchos jóvenes y a lo mejor muchas mamás que están teniendo jóvenes adolescentes, es que no pasa nada y ahorita se les hace fácil meterse en cosas malas. Y a veces, como decía Connie, a veces hasta la misma familia los está introduciendo ese tipo de situaciones. Vivimos en una ciudad donde desgraciadamente es mucho más fácil encontrar a la mejor drogas que encontrar la palabra de Dios.
Es mucho más fácil a lo mejor encontrar que nuestros muchachos puedan tener acceso a ese tipo de trabajos que un trabajo normal. Y todo tiene consecuencias y a veces la misma familia es la que los introduce a ese tipo de vida Sí, deshonesta. Y a veces por más que mamá ore, por más que papá ore, si la palabra de Dios lo dice, el niño desde pequeño debe de ser instruido instruido en su casa. Sí, así es. para que no pase esto. Tenemos a lo mejor en esta historia muchas cosas perdidas, pero si ustedes se ponen a leer la palabra de Dios y con lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios, yo creo que Dios nos va dando un entendimiento de qué hacer y no hacer como padres para no terminar entregando a nuestros hijos para que paguen por nuestros errores. O peor aún, si esos muchachos verdaderamente cometieron un error, que por lo que nos lleva la historia nos da a entender Sí, que sí. que ellos estaban involucrados Sí, en las matanzas que hubieron anteriormente. así es. Inocentes ya no eran, pero nos deja Dios una cosa muy bonita que es la fe de Rispa. En su dolor, en... no tengo palabras de verdad para esta historia, yo creo que es una de las historias más tristes que hay en la palabra de Dios, pero bien edificante, al menos como mamá, me hace saber que una mamá hasta el final está con sus hijos, Sí, pero no podemos solapar las malas actitudes de nuestros hijos. Y si para que cambien, tenemos que cambiar nosotros. El primer cambio creo que está en mamá, en papá, quien esté a cargo de los muchachos. Tenemos que enseñarles que Dios es real, que Dios los ve, que Dios los escucha y que nuestros errores van a tener consecuencias. definitivamente. Y es una historia muy, muy Así es, así bonita, es. Connie. Muchas gracias. La Sí. verdad, yo creo que De gran nos, enseñanza, de nos verdad. enseñaste cosas que no, yo no había puesto atención y una historia muy bonita. Me gustó mucho. Muchas gracias. Aprendimos Sí, mucho, aunque estuvo, digo yo, el coscorrón bien fuerte, ¿verdad? sí, El desobedecer, dije, ay ujú. Dios, ¿verdad? Y Aprendimos bien corta la bastantes cosas. historia, la verdad, bien cortita, Sí, pero pero trae está bastante fuertísima. aprendizaje, ¿sí? Sí, sí, Porque si nos detenemos a ver y a estudiar cada detalle, sí, sí, trae bastante aprendizaje, ujú, sí. Sí, sí, yo luego dije, bueno, ¿y dónde está Merab? ¿Dónde está la de los 5 hijos? ¿Verdad? sí, O sea, te haces esa clase de preguntas que la Biblia no nos los marca, pero pues podemos pensar que también ahí ayudaba a esta. estaba ahí. Sí, sí, seguramente, digo Muy yo bien. que sí, Es una ¿verdad? historia muy fuerte. Sí, así es. Pues muchas gracias, Ah, que se dieron el tiempo. ¿Alguien quiere decir otra cosa? sí, hermana, hola. Dios la bendiga. Soy yo, Ah, Ruth. hola, 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 mi Hola, hermana Estoy Ruth. con hermana. Jessie. Mi hermana Ruth, qué bueno. Díganos. No, es que estaba viendo, me recordó a un versículo que dice Proverbios 29:15: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Y me acordé porque pues hoy veo las noticias y veo cómo le llaman a un grupo que las madres buscadoras. Y pues que ya nomás encuentran puros huesitos, ya no encuentran pues nada. Y me acordé de Rispa, Rispa, sí. que dice que pues ya, nomás los huesos. Y así muchas mamás pobrecitas, ¿verdad? Que pues como digo, desde chiquitos tienes que enseñarles, porque pues también en su palabra dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así Entonces es. hay que enseñarlos desde chiquitos, porque después ya los quieren acomponer cuando ya están muy grandes y pues ya es más difícil. Y me da tristeza ver a esas mamás que ahí andan buscando y encuentran puros huesos, puros huesos. Y pues que antes también veo que pues tenían que hacer eso para que Dios hiciera, pues, como estaba la situación, tenían que sacrificar a esas personas. Pero ahora, gracias a Dios, a que murió en la cruz, ya no tenemos que hacer esas cosas. Y
y que pues sí, a portarnos bien y aprender, como dice la hermana Nelly, enseñarle a nuestros hijos que Dios está ahí y que tenemos que entregar cuentas, cada quien, ¿verdad? No, no porque yo sea cristiana, mi hija se va a salvar, sino que ella también, y le tengo que enseñar a estar bien. Yes. Porque sí es triste ver las noticias como madres ahí andan buscando y buscando y quedan como muertas en vida, así como Rispa, que ahí estaban sus hijos, sus familiares, pero ella Mm, estaba ahí, puros huesos, ya no había solución, ya, y pues digo, gracias a Dios, creo, ya no tenemos que hacer eso, ya no nada más, pues, aprender de Dios y pedir misericordia, este, y enseñarle a nuestros hijos para que no pasemos por eso, como esas madres que andan ahí buscando a sus hijos y esperando noticias y que encuentran huesos y que encuentran esto y nadie encuentra a sus hijos y siguen como tristemente. Luisa ahí esperando. Sí. Es triste, pero gracias a Dios y o sea, al sacrificio que hizo en la cruz, este, ya podemos, pues orar, aunque sea por, como dicen, nuestros hijos que andan mal, los hijos que andan mal, porque pues yo me pongo a pensar también, ¿verdad? De esa gente que anda mal y que sus madres están pasando por eso, orar por ellas para que Dios les ayude y que de una forma u otra la palabra de Dios llegue a Sí. a esos jóvenes que andan ahí, que andan, que no saben o que sí han oído y no se acercan porque pues necesitan más de la palabra de Dios y pues a veces me pongo a orar por esas madres, te digo, y por los hijos que andan perdidos. Y me acordé de Rispa, que así estuvo, Sí. que es triste, pero sí, así pasa. Tristemente, Ujú. tristemente, pero sí, sí pasan situaciones hasta hoy en día, ¿verdad? Parecido a lo de Rispa, Sí, lo que vivió. así es. Gracias, mi hermana. Aquí estoy con Jessy también. Hola, Le digo, pon Jessy. atención. Hola. Sí, que ponga atención, así es. Gracias, gracias por conectarse, mi hermana, y por hacer ese tiempo y ese espacio, porque sabemos que todas estamos ocupadas en nuestros quehaceres, ¿verdad? Sí. Gracias de verdad a todas y a cada una por hacer este tiempo intencional, ¿verdad? De estar aquí. Amén. Sí, así es. ¿Alguien más quisiera compartir? Creo que no, ¿verdad? ¿Quién? Avi, Vainilla, Jessica, mi hermana Carmen. Ok. Yo creo que yo estaba buscando la forma de cerrar y yo creo que la hermana Ruth cerró perfectamente con algo que dijo. Sí. Si ya está pasando esto, la solución es Jesucristo, ¿verdad? Porque hablamos de todas las cosas que no se deben de hacer, pero si ya está pasando esto en nuestra casa, si ya hay hijos que ahorita no están por el camino, que deseamos que estén, ¿cuál es la solución? Jesucristo. Jesús. Amén. Esa Así es es. la solución. No busquen más, no hay más forma de salir de esos problemas más que buscar a Jesucristo. Así Definitivamente, ya hay es. solución en él y hay esperanza. ¿Y cuántas familias no ha vuelto a la vida? ¿Cuántas familias no ha enderezado en el camino? ¿Cuántos matrimonios, cuántos testimonios no hay de muchas personas que por renunciar al pecado y volverse a Cristo han encontrado cosas maravillosas? Y no es fácil, claro que no es fácil, por supuesto que no. Inclusive para uno que lo sigue no es fácil, pero Así es. es lo mejor que podamos hacer. Y la Biblia nos lo confirma hoy. Así es que es lo Ujú. mejor que podemos hacer, seguir a Jesucristo. Ah, Y muchas gracias, Connie, por estar. Pues ve más que todo plática, ¿verdad? sí, No sé. qué padre, ¿verdad? Que no se haga así como que, ay, qué Sí, monótono. me gustó, me Sí, sí, gustó. sí, qué Y yo creo bueno, qué que bueno. ya vamos a tener que despedir porque pues Sí, todas van a regresar nos a lo despides, que tengan Nelly. que hacer. Y Nos vamos a despides, despedir Nelly. en una oración y agradeciéndole a la hermana Ruth porque cerró perfecto. Gracias, Ruth. Sí. Cerraste perfecto. Y vamos a orar y vamos a hacerle caso a mi hermana Ruth y vamos a pedir por todas esas madres que están enfrentando problemas con sus hijos. Así es que, Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias porque estamos aquí reunidas, Padre, escuchando tu palabra, Señor.
Padre, esta es una historia que yo creo que a cada una de nosotras nos marcó muchísimo. Yo creo que el Espíritu Santo trabajó muchísimo en los corazones de nosotras hoy, Señor. Padre, te pedimos hoy, Señor, por todas las personas, por todas las mujeres, los padres, Señor, que tienen a sus hijos, Padre, en situaciones que no son agradables para ellos, Señor, que no son un buen camino, Padre, que están en cosas deshonestas, en trabajos que no deben de estar, Señor. Te pedimos por sus almas, Padre. Nosotros confiamos, Jesús, que así como hubo una salvación para cada una de nosotras, para nuestra familia, así también haya salvación para esas familias, Señor que para el mundo probablemente están perdidas, ¿qué pueden esperar de ellos si sus padres están mal, sus hijos están mal? Pero hoy aprendimos, Señor, que siempre tú nos das esperanza, Señor, que tú no te quedas con nada, Padre, porque a pesar de que ellos tuvieron que pagar las consecuencias de sus actos, Señor, tú le devolviste a Rispa el cuerpo con dignidad, Señor, Sí. y que tú premiaste hasta cierto punto, Señor, la fe de esa mujer, Padre. Te pedimos, Señor, por cada una de mis hermanas que están conectadas, por las que no se pudieron conectar hoy, Señor. Tú sabes las necesidades, Padre, de cada una de nosotras, Señor. Padre, ponemos en tus manos, Señor, nuestra semana, Padre, que aunque sabemos que ya es miércoles, Señor, acompáñanos, Padre, hasta el siguiente miércoles, Señor. Te damos gracias porque nos regalaste una hora, Señor, para poder conocerte más, para poder aprender de ti, Padre. Gracias por la vida de Connie, Señor, que hoy fue la que expuso el tema, Padre. Gracias porque le diste sabiduría para explicarnos, paciencia para entender el tema, Señor, para que tú pudieses hablar hoy a través de ella, Padre. Te pedimos, Padre, por las necesidades de cada una de mis hermanas, Señor. Tú sabes cuáles son, Señor. Las ponemos en tus manos, Padre. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos das, Padre, y por las no tan buenas también, Señor, porque son tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Gracias, mis hermanas. Nos vemos, si Dios nos lo permite, pronto. Nos vemos, nos vemos. Y no se olviden de contestar la A la trivia trivia, sí, también. cierto. Ok. Es lo que iba a decir, sí. Que Sí, ya la sí. mandé aquí. Y de darnos las sugerencias de algún tema que quieran que hablemos también nosotras. Sí. Si tienen algún tema, también mándenos ahí escrito las sugerencias. Ok, muy bien. Excelente. Y muchas gracias, Ya Connie. está. Gracias a No, todas. un gusto, un gusto. Que Dios les bendiga a todas. Buenas Que Dios nos siga noches. usando. Buenas Sí. noches. Hasta luego. Noche. Bye, Bye. bye, bye. Buenas noches. Buenas Bye. noches, bye. Bye, mami. Bye. Bye, mi niña hermosa. Bye, bye.